esto de salir corriendo y encontrarse con un subte que no funciona, la verdad que se padece. Quería arrancar agradeciendo esta instancia de participación para todos que formamos parte de la carrera de Ciencia Política. Para mí es un lindo desafío hablar como estudiante, pero voy a intentar ser breve. Una de las cosas que el viaje hasta acá me dejó muy en claro es que no es solamente un problema de nuestra carrera, sino de toda la facultad, las dificultades que padecen los estudiantes que además trabajan. La realidad es que tanto en cuanto a problemas para poder escoger las materias, problemas para poder escoger las cátedras sobre todo, puede llegar a ser muy difícil para un estudiante que tiene horarios muy acotados para dedicar a la carrera o a la facultad, a partir de las 5 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde, como sea. Muchas veces termina teniendo dificultades para poder diagramar bien su carrera y generalmente eso implica que se le alargue la carrera. Yo creo que una posibilidad para resolver esta problemática no pasa solamente por lo que piden todos, lo que reclaman todo el espacio estudiantil, que es más oferta horaria y más cátedras para que la oferta sea plural en todos los turnos, sino también tener en cuenta que existen ahora en toda la universidad, en distintas facultades, nuevas modalidades de cursada que nos ofrecen opciones que podrían llegar a ser más accesibles para estudiantes que tienen que dividir el tiempo o con el trabajo, o con la familia, o simplemente con el viaje. Hay estudiantes que vienen hasta la Universidad de Buenos Aires, hasta Constitución, que llegan desde lo más lejano del conurbano, que tienen viajes de 2 o 3 horas hasta acá, y en instancias, se me ocurre particularmente la instancia de cursada a distancia, que está incorporada, por ejemplo, en el segundo tramo de Económicas y durante el resto de la carrera, o la cursada virtual, que no solamente está incorporada en la carrera de Ciencias Económicas, en un par de facultades más, sino también en el CBC, ofrecerían a los estudiantes instancias de cursada de dictado menos intensivo, con cursada cada 15 días o simplemente con un vínculo virtual con un docente, sin eliminar obviamente la instancia de evaluación personal y presencial. Yo creo que esto podría fortalecer la contención de estudiantes y simplemente hacer una oferta de materias, una oferta de cursadas y de instancias de cursadas mucho más amplia y mucho más receptiva. Teniendo en cuenta esta propuesta de incorporar nuevas modalidades de cursadas, yo creo que también es importante plantear el hecho que en nuestra facultad se sigue manteniendo un tope muy rígido a la cantidad de materias que se puede cursar en un año. Es un tope muy pequeño, considerando que, suponiendo que se abran estas nuevas instancias entre cursada de verano, nuevas modalidades de cursada durante el cuatrimestre y, en el mejor de los casos, siendo ya muy ambicioso, una cursada de invierno, una nueva cursada intensiva durante el año, 7 materias se podrían llegar a agotar en un primer cuatrimestre. Así que me parece importante también incorporar ese tema al debate de mayor oferta horaria, mayor oferta de cátedras y de instancias de cursada. Llega un punto donde se alarga mucho la carrera cuando uno empieza a chocarse con este límite, y para los estudiantes que ya están más adelantados en la carrera pero que tienen que dividir el tiempo, tener la opción de poder cursar, que el tope tengo entendido que no solamente para aprobada sino para la cursada es una forma de vuelta contra más estudiantes que trabajan. No me quiero alargar mucho más. Me parece importante tocar otro tema que me parece que todos los estudiantes que vengamos a hablar vamos a mencionar, que es el tema de la inserción laboral de los graduados de nuestra carrera. Una de las falencias que se nota es que no existe realmente un vínculo formal entre la carrera y los distintos organismos públicos que podrían llegar a ser muy receptivos, incluso los estudiantes de nuestra carrera,
ya sean organismos públicos o empresas que llegan a tener mucho contacto con el sector público, que podrían estar interesados en estudiantes, aunque sea de primero o segundo año de nuestra carrera. Y yo creo que la carrera se debería posicionar mucho más activamente en conseguir esos vínculos y en ubicar después nuestros estudiantes en esas posiciones. Esto permitiría, primero, conseguir un trabajo que tenga en cuenta las exigencias horarias de la carrera, y por otro lado, permitiría a los estudiantes tener una posibilidad de formarse profesionalmente en paralelo con las materias, en paralelo con lo que uno ve, y al mismo tiempo poder aplicarlo en un ambiente profesional. Yo creo que para ir cerrando, por suerte tengo una graduada de la carrera que me asesoró un poco antes de empezar y me incorporó algunos comentarios. Creo que el expositor anterior lo mencionó, yo lo voy cerrando. Es importante tener un poco más de enfoque en derecho y sobre todo la posibilidad de incorporar la materia de derecho latinoamericano en el CBC sería una buena instancia, no solamente de fortalecer lo que debería ser un área muy importante para el estudio de la ciencia política, sino también abriría nuestra visión desde el CBC al hecho que la política argentina está inserta en un proceso regional, está inserta en un contexto mucho más amplio. Es importante poder ir contextualizando lo que pasa en Argentina, en la región y en el mundo desde los comienzos de nuestra carrera. Me quedan un par de cosas por fuera, pero yo me quedé sin tiempo. Muchísimas Mariano, gracias. Te agradezco y llamamos a Joaquín Lovicio Ramos. Bueno. Cuando decís hola. Bueno, entonces hola, me presento. Yo soy Joaquín Lovicio Ramos, soy estudiante de Ciencia Política hace 2 años, un poquito, 2 años y medio. Y antes de hablar un poco antes de hablar de la reforma específicamente de Ciencia Política, quería hacer una mención un poquito a la forma en que fue convocada esta instancia, esta audiencia pública. Me parece que de primer movida estuvo, de hecho lo estamos viendo, la poca participación que está teniendo esta instancia. Me parece que estuvo mal convocada, que en primer lugar no pasó por la Junta de Carrera, que es el órgano más representativo y democrático de la que nos ofrece la carrera. En segundo lugar, me parece que esta instancia, de que haya 7 minutos estrictamente para hablar, no profundiza o no promueve el debate. Es simplemente una exposición, no hay una contraargumentación, no hay una puesta en común, no hay un balance, etc. Me parece también que la carrera cuenta con un mail oficial y no se utilizó para esta instancia. Sí me llegó la invitación de la agrupación política que conduce la carrera, pero no de la carrera institucional. Evidentemente hay más ganas de sacarle un provecho político a esta instancia que de promover a la carrera misma, la institucionalidad. En ese sentido también me gustaría comparar. Acá en la Facultad de Ciencias Sociales hubo un proceso de reforma del plan de estudios hace poco tiempo, que fue el del plan de estudio de comunicación social, que me gustaría traerlo un poquito a colación, simplemente para ver más o menos cómo fue el modelo del proceso de reforma del plan de estudios en comparación con el de ciencia política. La reforma del plan de estudio de comunicación social, la discusión sobre la reforma tardó alrededor de 4 años, en la cual participaron estudiantes, graduados, docentes, donde hubo foros, hubo debates. Obviamente todas las instancias estuvieron discutidas en la Junta de Carrera y demás, hasta que se llegó a la última etapa, que fue la audiencia pública, en la cual, siendo esta la última instancia, luego de la audiencia pública se llevó el proyecto ya cerrado al Consejo Directivo para que finalmente fuera aprobado. Entonces, en ese sentido, si se está pensando que esta audiencia pública sea la última instancia para la reforma del plan de estudio de ciencia política, me parece que es un error. Me parece que el debate todavía da para mucho más y que en realidad estamos acudiendo no a una reforma de plan de estudios, porque una reforma en sí lo que requiere es pensar bien en profundidad los contenidos, repensar bien en profundidad los perfiles y los roles de los graduados, actualizar los programas y demás,
y que lo que estamos acudiendo, o por lo menos la propuesta que se está barajando, me parece que es nada más emparchar un poco la carrera, las áreas de vacancia que hay en la carrera y no mucho más. O sea, básicamente se está tratando de cumplir con lo que propone la Ley de Educación Superior, que son las horas que requiere la carrera y nada más. Y eso realmente no es pensar en una reforma del plan de estudios, sino simplemente salvar una situación que ya de por sí está mal. Y en ese sentido también cabe recalcar que es realmente preocupante que, siendo esta la carrera de ciencia política, donde nos dedicamos a discutir sobre democracia, sobre instituciones, sobre relaciones de poder y demás, que aquellos que se rasgan las vestiduras hablando justamente de estos valores de institucionalidad, de pluralidad, de participación, no puedan garantizar un proceso transparente, un proceso democrático y participativo de la reforma del plan de estudios. Y sobre todo, y es mucho más grave, me parece que si ellos son los que nos van a dar clases que sobre estos conceptos, me parece que es grave, como decía, es como, no sé, como llamar a Armando Barreda para que nos dé un seminario de emancipación política y de violencia de mujer. Pero en fin, más allá de la crítica, que puede ser bien recibida, mal recibida, compartida o no, me parece que hay que pasar un poco a la cuestión más propositiva, y ahí traigo un poco de historia sobre este proceso de reforma, en realidad sobre la discusión de la reforma, no sobre el proceso. Allá por el 2013, hace ya 3 años, desde un espacio político se abrió un espacio que era el espacio abierto por la reforma, no me acuerdo bien el nombre, pero creo que era espacio abierto por la reforma del plan de estudio de ciencia política, que era un espacio donde por primera vez se ponía en discusión la reforma del plan de estudios. Era un plan de estudio que estaba desactualizado, uno de los argumentos era que habían pasado muchos procesos históricos de por medio y que nuestro plan de estudio había quedado desactualizado, de hecho no cumplía y sigue sin cumplir con las horas que requiere tener una carrera según la Ley de Educación Superior, etc. En ese sentido, por primera vez se puso en discusión si había que reformar el plan de estudios, qué era la reforma del plan de estudios, etc. Y evidentemente se llegó a un buen puerto, porque hoy en día la discusión principal en la carrera está siendo la reforma, pero como decía antes, no es una reforma real, sino que es simplemente un emparchado con materias que le sirven a algunos. En ese sentido, sigo con la cuestión de la cuestión propositiva. Hay algunos ejes que se estuvieron barajando en ese momento, que fueron la cuestión metodológica de la carrera, los enfoques nuevos que tendría que tener la carrera, sobre todo la cuestión latinoamericana. Ok, ya que queda un minuto. Esto era lo que decía, con 7 minutos es muy poco para desplayarse sobre la reforma de ciencia política. Pero bueno, encierro. Me parece que la carrera tendría que tener un tronco muy fuerte en la cuestión latinoamericana. Tendríamos que empezar a ver muchos más autores, pensadores de ciencia política latinoamericanos, empezar a pensar los procesos de integración latinoamericanos como fue el UNASUR o es el UNASUR, como es el Mercosur, inclusive qué pasó con el golpe en Brasil, con el no a la paz en Colombia, que son todos procesos que a nosotros nos afectan directamente siendo parte de la región y que sin embargo no contamos con las herramientas suficientes para discutir sobre esos ejes. Y me parece que la carrera tiene que tener sí o sí un enfoque mucho más latinoamericanista y concentrado en formar profesionales que puedan el día de mañana laburar en esos temas, en el Mercosur, en el UNASUR y demás. Así que bueno, gracias por el tiempo, colegas, nos estamos viendo. Soy Gabriela de Lima, soy estudiante de la carrera, ya avanzada, espero recibirme pronto. Soy parte de Clivaje, desde que fundamos más o menos esta agrupación. Nosotros empezamos a agruparnos ya por el 2014, cuando fueron las primeras jornadas para la reforma de la carrera, porque básicamente nuestra principal preocupación era que se iba a reformar y que estábamos con muchas preocupaciones y que veíamos muchos espacios de vacancia. Disculpa, que queríamos... Me llevo el caño. Bueno, van a seguir usando. Dame un segundo y te lo doy. Termina ese y te arreglo. Dale, Son 7 minutos. Dale, sí, yo te lo bajo. Teníamos un montón de preocupaciones y de cosas que queríamos reformar, entonces nos empezamos a agrupar y finalmente en el 2015 formamos Clivaje y el año pasado ya
Nos presentamos como agrupación para las elecciones y participamos de las jornadas de la carrera este año. Y de vuelta en este espacio volvemos a participar para demostrar nuestra propuesta. La propuesta que llevamos adelante es muy detallada, muy acabada. Elaboramos un dossier de como 25 páginas sobre todos los puntos que queremos reformar. No solo nosotros, sino también en diálogo con los egresados, con los profesores, con estudiantes que conocemos de materias de cursadas, porque principalmente somos eso, somos estudiantes que estamos comprometidos con esto. Yo quería pensar un poco en este cortito tiempo el proceso de la reforma en relación a una pregunta, a una preocupación que tenemos muchos los estudiantes de la carrera y que empieza como siendo muy negativa y después tiene unas posibilidades y unas potencialidades enormes, que es la pregunta sobre la identidad de qué somos, qué hacemos, qué hace un politólogo, qué es un politólogo, dónde trabaja, qué estudia, dónde está. Porque normalmente pareciera ser muy difuso, pero pareciera ser muy difuso que no sabemos qué vamos a hacer, que no sabemos de qué vamos a trabajar, que no sabemos bien por qué estudiamos esto, pero yo creo fundamentalmente que ese proceso de la reforma es una forma de dar solución o respuesta a ese proceso, a esa pregunta que nos hacemos. Y en el transcurso de la carrera te vas conociendo con otros estudiantes, te vas conociendo con profesores, y la comunidad académica también es una forma de dar respuesta a esa pregunta que tenemos, que al principio nos abruma y después termina siendo sumamente positiva porque descubrimos que hay un montón de campos posibles en los cuales se puede desarrollar nuestra disciplina. Entonces digo que la reforma es una forma de dar respuesta a esta angustia que tenemos de qué es ser un politólogo, de qué puede hacer un politólogo. Porque lo que nosotros estamos buscando de hacer y lo que tratamos de hacer con nuestra propuesta es reforzar toda la carrera para que de alguna forma se pueda, todo el armazón que se supone que es la carrera sea más fuerte y así el politólogo que la atraviesa tenga un montón de herramientas muchísimo más útiles o que las entienda mejor, mejores conceptos, mejores paradigmas, corrientes que lo ayuden a entender qué hace y dónde puede ubicarse y en cómo puede contribuir, ya sea a la sociedad o mismo a esta comunidad o a la ciencia o todo lo que queramos hacer. Nuestra propuesta es muy detallada, yo decía, queremos, por una parte, estructurar un tronco de ciencia política sistemática y agregar una materia de actores políticos, desdoblar TICs en dos materias que sean metodología 1 y metodología 2, porque sentimos que hay un bache muy grande entre lo que es filo de métodos y técnicas en este momento, y que las metodologías son absolutamente necesarias, no solo para investigar, sino para cualquier campo en el que nos queramos dedicar después. Agregar una materia de análisis político latinoamericano y análisis político argentino, porque más allá de los pensadores latinoamericanos y argentinos que pueda haber, creemos que si no conocemos los procesos políticos por los que atravesó nuestra región, nuestro país, no podemos ubicar contextualmente ideas que se tuvieron en ese momento. Por lo tanto, creemos que son dos cosas que tienen que complementar. Agregar talleres profesionales y talleres de investigación para que el estudiante pueda tener una instancia para ensayar medianamente cuáles son las prácticas que puede desarrollar después de terminar la carrera, estructurar las orientaciones para que también orientarlos, valga la redundancia, en áreas que tiene nuestra disciplina para que puedan egresarse con una idea o especializarse en algo para poder encarar ya sea una maestría o un doctorado a posterior. Como decía, esto es muy resumidamente lo que queremos hacer. En el proyecto y en la propuesta que llevamos adelante lo hicimos de una manera mucho más detallada, pero creemos que lo que decía, que esto es no una forma de suturar finalmente la identidad de qué es lo que hace un politólogo, pero sí en ayudar a estructurar la carrera para que el proceso de descifrarlo sea un poco menos tortuoso o más enriquecedor, tanto para los estudiantes que lo atraviesan como para la disciplina y la comunidad en general. Tuve el desagrado de leer durante esta semana un comunicado de una agrupación de esta facultad en la que decían que lo único que queremos nosotros es agregar una materia de política sistemática y que lo único que nos interesa es cumplir el cupo horario que quiere nuestra carrera. La verdad que y al siguiente decían que son ellos los que defienden una carrera variada de perfiles de politólogo y por una seguidilla de cuestiones que quieren agregar. Esa seguidilla de cuestiones, por ejemplo las metodologías y los talleres profesionales, son las mismas cosas que nosotros venimos reivindicando hace más de un año. O sea que no les voy a felicitar por ningún tipo de innovación que están teniendo, pero sí les doy la bienvenida a esta reforma que estamos llevando adelante y celebro que compartan el diagnóstico que hicimos nosotros hace tanto tiempo y que se puedan sumar.
Finalmente, agradecer a la carrera por este espacio de participación y esperemos que el resto de la reforma continúe de la manera que estamos haciendo, tratando de, como comunidad, aportar todo lo que tenemos para llevar adelante una mejor disciplina y una mejor carrera. Gracias, Gabriela. Muy bien, bueno, mi nombre es Gabriel Sanzotera, me recibí en mayo recientemente y bueno, ahora comencé a estudiar en el profesorado de Ciencia Política. Bueno, también soy militante del Movimiento Popular La Dignidad, así que bueno, un poco también parte del planteo, ¿no? Y las inquietudes tienen que ver con esta perspectiva también, ¿no? Comparto también esta inquietud, ¿no? De preguntarnos cuál es el rol del politólogo, ¿no? Para qué sirve, ¿no? A qué se dedica, cuál es la función. Y muchas de esas respuestas que iba encontrando, ¿no? Tenían que ver con que el politólogo tenía un rol más que nada técnico, ¿no? En esta división entre la política, ¿no? Y la técnica, me parece que termina siendo un rol técnico que es reproductor, ¿no? De las condiciones de la sociedad, ¿no? Nuestro interés particular es pensar la carrera en una carrera que pueda intervenir en la realidad, que pueda pensar las problemáticas sociales, ¿no? De los sectores populares, que pueda pensar posibles soluciones políticas, que, por ejemplo, ¿no? Uno sale acá de la Facultad de Constitución y se encuentra con realidades de gente viviendo en la calle, redes de trata, de prostitución, problemas de vivienda, un montón de problemáticas, por ejemplo, la problemática de la inmigración, un montón de problemáticas que están en agenda, que son parte de la cotidianidad y que nuestra carrera no ha todavía logrado poder analizar, ¿no? Esta realidad que vivimos. En este sentido, nos parece importante, al igual que ya se ha dicho esto, ¿no? Focalizar la necesidad de que la orientación, ¿no? Que es opinión pública, análisis político, efectivamente ponga el análisis político en el centro, porque entendemos que es necesario analizar la realidad para poder producir algún tipo de cambio o transformación en ella. De la misma manera, nos parece que las perspectivas de los movimientos sociales que han tenido un protagonismo en los últimos años también es algo que está vacante y que no se encuentra en la carrera, y que son actores políticos muy importantes, ya que, por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo, son los movimientos sociales los que lograron formar una alternativa política en Bolivia y actualmente es el gobierno. Me parece que eso no nos puede pasar por al lado. Me parece que lo que viene sucediendo en los últimos 20, 30 años en nuestra región, en la región del continente latinoamericano, en algún punto ha sido dejado de lado por la carrera, y me parece que justamente la imposibilidad de poder estudiar la actualidad, ¿no? De pensar la coyuntura, es algo que nos falta y que no puede, yo la verdad es que no concibo, ¿no? Un politólogo, un cientista social, ¿no? Más allá de nuestra carrera, es algo que atañe a todas las ciencias sociales, que es poder pensar la realidad, ¿no? Poder pensar la actualidad. De la misma manera, entendemos que así como la perspectiva de los movimientos sociales no se encuentra, tampoco está la perspectiva de género. Los movimientos feministas han surgido con mucha fuerza en los últimos años, y si nuestra carrera estudia las relaciones de poder, entendemos que una de las relaciones de poder son las relaciones de opresión que sufren las mujeres cotidianamente. Los femicidios, las violaciones, multiplicidad de problemáticas y cuestiones que están en agenda y que nuestra carrera sigue sin poder pensar algo al respecto. Me parece que también tenemos que poder analizar esa realidad para poder pensar políticas, ¿no? Que den respuesta, ¿no? Por otro lado, entendemos que también es necesario dar herramientas para poder analizar e investigar la realidad. Entendemos que las que tenemos a recibirnos son insuficientes, pero también cuando uno habla de metodología, no vamos a pensar qué metodología, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece que es importante pensar que la producción de conocimiento no está exenta de ideología, ¿sí? La ciencia no es neutral. Cuando uno produce ciencia, esa producción tiene un contenido ideológico, y entendemos que la metodología que vayamos a
incorporar o sumar a nuestra carrera, tiene que ser una metodología que sea consciente de sus propias limitaciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que una metodología que entienda, ¿sí?, que los datos que se construyen muchas veces por esos instrumentos de recolección de datos también tienen ideología cargada, ¿sí? Toda producción de conocimiento implica un posicionamiento político y también cuál es la finalidad de ese conocimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno piensa en la metodología, tiene que pensar también cuál es la finalidad, ¿no?, de esta producción de conocimiento, si va a intervenir en la realidad y a cambiar lo que debe ser cambiado, o simplemente es desde una perspectiva de los gobiernos, ¿sí?, que obviamente hay que estudiarlos, pero entendemos que también muchas veces los gobiernos no dan respuesta, y por eso surgen los movimientos sociales, ¿sí?, que buscan dar respuesta a aquello que el gobierno no da. Por otro lado, entendemos que cuando se habla de pluralidad de cátedra, ¿no?, que entendemos que es necesaria la pluralidad de cátedra, a veces esto no se traduce en una pluralidad ideológica. ¿Qué quiere decir? Que puede haber más de una cátedra, ¿sí?, pero puede ser que esas cátedras sean del mismo color político. Entendemos que eso es un problema, ¿no?, porque hay una gran diversidad en nuestra carrera. Creo que es una de las carreras para mí más diversas en términos de ideologías, de posicionamientos políticos, de experiencias, y me parece que eso tiene que estar reflejado en la pluralidad de cátedra, ¿sí? Otra cuestión que también me parece importante y que me encontré cuando me recibí tiene que ver con que no hay herramientas para poder expresarse en el plano académico, digo, tanto en términos de escritura o de oralidad. Me parece que como profesionales tendríamos que tener esas herramientas. Y para ser cortito y ir terminando, mi planteo no es utópico, sino que es un planteo que tiene que ver con también experiencias concretas, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad de la República de Uruguay hay experiencias donde la universidad se articula con el territorio y eso dinamiza también la investigación y la enseñanza. Nos parece que es posible pensar una ciencia política diferente, ¿sí?, que contemple esta visión de los movimientos sociales, del feminismo, del ecologismo, ¿sí?, de la realidad latinoamericana, y que produzca conocimiento para intervenir en la realidad. Así que bueno, un poco esto es lo que veníamos nosotros a aportar desde la dignidad. Así que muchas gracias. Gabriel. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Elías, soy estudiante de la carrera desde el 2013, milito actualmente en la dignidad, aquí en la corriente estudiantil en la Facultad de Ciencias Sociales. Entiendo que la idea de reformar la carrera es algo que estuvo presente desde que inicié la misma, por lo tanto es algo que creo que encuentra un consenso bastante amplio en los claustros, al menos en la idea de desarrollar la reforma, pero comienzan los problemas a la hora de llevar a cabo la misma por las distintas miradas y sobre todo por la dificultad, creo yo, de generar ámbitos de discusión que convoquen a la masividad de todo nuestro área, no tanto estudiantes, docentes como graduados. En este sentido, creo que desde la dignidad creemos en la necesidad de que esta discusión no sea solamente en base a si vamos a añadir algunas materias a un plan de carrera actual, sino que creemos que debemos aprovechar la necesidad de reformar la carrera para discutir el papel que la ciencia política va a ocupar dentro de nuestro terreno, dentro de nuestra región, y el perfil de graduado que vamos a llevar a cabo, ¿no? En este sentido creo que tenemos el consenso en que hoy en día la carrera genera dos perfiles de graduados, uno que tiene que ver con el área de la teoría, con el área de la filosofía política, donde en términos generales creo que el contenido es satisfactorio, y otro que tiene que ver en principio con, creo que el principio fundamental por el que se llevó a cabo la creación de esta carrera en la universidad pública hace algunas décadas, que es el de dotar de técnicos al Estado, el pensar un politólogo que sea una herramienta para quienes conducen el Estado para llevar a cabo las políticas desde ese lugar, para analizar a los movimientos, a las movilidades sociales y a las clases sociales como quien analiza un mercado. Es allí donde nosotros nos encontramos incómodos, donde nosotros no sentimos que sea ese el futuro del graduado que queremos tener. Y creemos que la coyuntura política de nuestra región y de nuestra nación nos indica entender a un montón de formas y maneras de hacer política que son diferentes a esta, digamos, a la política desarrollada desde los movimientos sociales, a la política desarrollada desde abajo, a todos estos movimientos que han surgido como alternativa en los lugares donde el Estado no ha llegado, en los lugares donde el Estado se ha retirado. Y creemos en la necesidad de un politólogo que no solamente
analice esos nuevos grupos de presión, como lo plantea el plan de reforma de la conducción de la carrera, sino que también pueda participar activamente desde ellos, sino que también pueda ser una herramienta de ese poder popular y esos movimientos sociales para vehiculizar los reclamos, para vehiculizar las formas distintas de hacer política. En este sentido creemos que eso es una idea que tiene que cruzar a la materia en todo su cuerpo, a la carrera, perdón, en todo su cuerpo. Después me gustaría explayarme un poco más sobre algunos puntos de la reforma donde creo que el consenso, al menos en la retórica o al menos en lo titular, es bastante amplio. Creo que en el área de género hay un consenso común de que necesitamos inculcar. Ahí también considero que esta necesidad de agregar el concepto y la situación de género no ocurre por la adhesión de alguna materia o por la adhesión de materias optativas, sino que tiene que cruzar a toda la carrera para entender a la lucha por la igualdad de género en los distintos procesos históricos que nosotros contemplamos en nuestra carrera y entender en la clave que mencionaba anteriormente del movimiento social a los movimientos feministas también, digamos, como una forma alternativa de ejercer poder y de tratar de buscar llegar a reclamar el proceso de desigualdad de género naciente que lleva a todas las atrocidades que sabemos que se cometen contra las mujeres. En la misma línea del consenso generalizado creo que está lo de la idea latinoamericana. Yo creo que no alcanza solamente, o creemos como movimiento que no alcanza solamente con añadir autores nacidos en la región o con una materia que trate a los problemas de la región. Creo que no alcanza con sumar o con adherir a la materia la mirada norteamericana o eurocentrista del problema de las fallas de la institucionalidad en Latinoamérica, sino que necesitamos una mirada crítica, una mirada que entienda los porqué de estos problemas de institucionalidad, que entienda las diferentes formas de política que se desarrollan en nuestra región y que entienda una mirada crítica y que adhiera a la dicotomía existente en toda la historia de Latinoamérica entre dependencia y emancipación. Por último, quería utilizar los últimos minutos para poder entender que necesitamos llevar a cabo discusiones más amplias, discusiones más masivas, lo que considero que hemos tomado por eso la dignidad, tomado la iniciativa de motorizar a una comisión de ciencia política que tenga como objetivos discutir no solo el plan de reforma, sino discutir las vivencias que tenemos constantemente con la carrera, la poca oferta de cursos de verano, los problemas de los horarios de las materias, la existencia aún de cátedras únicas, el gran porcentaje de materias que son sostenidas por el laburo de docentes ad honorem, cosas que no nos pueden pasar por al lado de la discusión de la reforma, ni nos pueden pasar por al lado de la discusión que tenemos que dar como alumnos, como graduados y como estudiantes, como docentes, perdón. Por eso invitamos al próximo miércoles a la comisión para seguir discutiendo estas cosas y para desarrollar también la discusión sobre este nuevo rol del politólogo, sobre este rol que creemos que es necesario adherir a la carrera del politólogo, que creemos que van a ser de la discusión de los alumnos y de graduados y los docentes. Creo necesario que sumemos voces a la discusión, así que nada, muchas gracias. No, gracias a vos, Elías. Sandro Vitoto, soy militante del MATE Nuevo Encuentro. Además soy tutor de un grupo de sociales entre pares, de estudiantes de ciencia política. Bueno, en primer lugar, celebrar que haya una jornada de debate, pero me parece que los modos no fueron los correctos. De hecho, enterarse una semana antes que hay una audiencia pública con una reforma del plan de estudios me parece que no es lo más democrático, y un compañero que habló hace un rato mencionó esta paradoja, ¿no? Parece una ironía que siendo los que teorizamos, debatimos y cuestionamos a la democracia, llamemos una semana antes, que no se use el mailing institucional para convocar a los estudiantes. De hecho, yo ayer estuve hablando con compañeros, yo estoy en tercer año de la carrera y no estaban enterados de que se iban a dar estas jornadas. Entonces me parece que es una reforma que le está dando la espalda al estudiantado. Bueno, una vez hecho estas críticas
paso a ser un poco más propositivo. Nosotros en 2013 formamos parte del espacio abierto por la reforma, en donde lo que buscábamos empezamos a plantear la cuestión de la reforma cuando nadie la estaba pensando, sino que pensamos que la reforma tiene que ser integral y no tiene que ser solo un parche, como se está postulando ahora, que cubra las áreas de vacancia y que sirva para salir y para cumplir con los requisitos que pone la Ley de Educación Superior. En ese sentido hay un par de aspectos, principalmente la cuestión metodológica. Creo que hay bastante consenso en que hace falta que haya más metodología, porque con filosofía y métodos y técnicas de investigación no alcanza, pero tampoco el debate me parece que se cierre en una cuestión de cuanti cualitativo. Me parece que tiene que ser un poco más que eso y buscar un hilo que conduzca a estas metodologías, porque no solo está lo cual y cuanti, sino que como nuestra carrera ofrece múltiples perfiles, me parece importante que también se incorporen otras metodologías. Podemos hacer uso de la pesquisa histórica o de metodología de antropología, historia, sociología. Entonces me parece que hay que generar una suerte de hilo conductor. Y también estaría bueno que cada orientación de la carrera postule una metodología para abordar las distintas problemáticas que el día de mañana pretendemos encarar. Hoy en día, realmente, estando en tercer, cuarto año de la carrera, yo no sé cómo problematizar algo y me parece que eso es una falla académica. Y en segundo lugar, postular el tema de Latinoamérica y Argentina. Me parece que hay también una vacancia importante, que quizás transgrede el hecho de, como dijo el compañero que habló antes, de pensar autores argentinos o latinoamericanos. Me parece que sí hace falta incorporarlos, pero también no puede ser que nosotros... Escuché mucha gente que dijo que llegamos al final de la carrera sin saber que es un partido político. Primero, que lo voy a desmentir, uno llega sabiendo que es un partido político, pero llegamos al final de la carrera sin saber quién fue Moreno, o sin saber quiénes fueron las ideas o el pensamiento nacional que origen al Estado. El Estado nos ponen como una cosa impuesta de 1880 y antes no sabemos qué pasó. Y me parece que para entender las problemáticas de hoy que atraviesan a toda Latinoamérica y especialmente a la Argentina, me parece que hace falta tener una cuestión de una idea, un pensamiento político o aquellas cuestiones que se dieron previas a la conformación del Estado. En ese sentido, finalmente postular una tercera parte, que es la cuestión de la administración pública. Cuando en el inicio de este cuatrimestre se hizo la reunión de sociales entre pares, cuando levantaron la mano de los ingresantes por qué ingresaban, cada vez son menos los que lo hacen por relaciones internacionales y eran más los que entraban para entender qué estaba pasando, porque no entendían, querían entender qué pasaba, y por cuestiones de administración pública. Entonces, en ese sentido, me parece importante reforzar la administración pública, pero también, como dijo una gran docente, para entender a la administración pública no hace falta ser un técnico y crear esquemas, sino que hay que entender, problematizar al Estado, y una vez que uno entendió estas cuestiones, proceder a generar una política pública, entender cuáles son los actores de la sociedad, entender cuáles son las demandas y las protestas. Entonces, en este sentido, y como en los últimos años el Estado empezó a hacerse cargo de un montón de cuestiones en las que antes estaba ausente, me parece que es importante generar burócratas, si se quiere, que entiendan este mecanismo y que puedan efectuar las demandas sociales en políticas sociales. Por eso me parece relevante dos puntos centrales para esta parte de administración, que tendría que ser la economía de gobierno y derecho administrativo, para poder llevar a cabo y desarrollar estas cuestiones. Me queda tiempo, pero me parece que ahí ya con eso. Perfecto, Bueno, yo soy Ernestina, militante de la corriente estudiantil La Dignidad La Poderosa. Van a escuchar por ahí cosas repetidas porque nos aglutinaron a los tres en este mismo rango horario. Pero bueno, nada, comenzar un poco criticando esta modalidad de audiencia pública en un aula cerrado, no tan difundido. Acá tendrían que estar todos los estudiantes y las estudiantes de la carrera, porque es algo que nos toca a todos y a todas, y acá más que nada veo caras de compañeros y compañeras militantes. ¿Dónde están los estudiantes?
y obviamente los otros 2 claustros. Bueno, también la modalidad del monólogo, esto no es un debate, yo seguiría con las jornadas, seguiría barriendo las aulas, convocando a los estudiantes y las estudiantes para poder debatir todo esto juntos. Esto en el que hablo yo sola y no puedo llegar a debatir con nadie es bastante incómodo. Por eso es que desde la Dignidad La Poderosa impulsamos la Comisión de Base de Ciencia Política, donde tenemos cantidad de minutos libres para poder debatir, bueno, como en toda comisión, ¿no? Acerca de la reforma y lo que nos toca como estudiantes, docentes y graduados de la carrera. Después, bueno, lo que sí importa en esta instancia, hablar un poco de lo que es la reforma, qué es lo que queremos, como 3 claustros de la carrera, que voy a leer porque son varias. En el tema de la metodología, está bueno lo que están impulsando los compañeros y compañeras de Alternativa Académica. Sin embargo, nosotros consideramos que lo que sí tiene que generar la materia de metodología es la capacidad y las herramientas de que todos los estudiantes y las estudiantes puedan hacer investigaciones populares, que implique a los de abajo, a las bases, sin necesidad de una beca del CONICET como única oportunidad de investigar, sino que nos den las herramientas para que cada cual pueda hacer su investigación de lo que quiera. Un poco también de, bueno, el contenido latinoamericano, con autores que impliquen que sean de acá, de Latinoamérica, sin importancia de lo que piensan los europeos acerca de nosotros. ¿Quién más sabe de lo que es Latinoamérica que los latinoamericanos? Después un poco lo de género, bueno, esto que estuvieron diciendo los compañeros, que sea algo que cruce toda la carrera. El tema de géneros no es algo que se esté tocando actualmente. El tema del movimiento feminista durante años, hasta el día de hoy, y lo que todavía sigue, las luchas que conquistaron y que nos quedan por conquistar como mujeres. Después, bueno, un poco la visión acerca del sindicalismo, los movimientos sociales y las luchas que se dieron durante toda nuestra historia, no tanto Argentina sino en Latinoamérica. Y esto también quiero agregar con un poco en lo que es historia contemporánea y todas las historias que tenemos, donde no se visibilizan las luchas, por ejemplo, de África, de Asia, muy poco, así. Hacen hincapié mucho en Europa. Europa creo que ya todos lo tenemos recontra estudiado, hartos. Esperen que me están llamando. Bueno, eso. Después un poco la pisada de contenido, tanto del CBC con la carrera y entre materias de la carrera, donde seguimos viendo los mismos textos de los mismos autores, sin actualización. Después talleres preprofesionales, eso creemos desde la corriente que es una cosa súper elemental de la carrera, porque si no salimos sabiendo solo lo de los libros y de qué nos sirven los libros más que de la herramienta teórica, si cuando salimos y vemos la cantidad de injusticias que tiene nuestro pueblo ante las políticas neoliberales de estos gobiernos en los que se están viviendo hoy en día, ¿de qué sirve cuando hay un pibe cagándose de hambre, cuando hay un pibe drogándose? En realidad queremos que haya más contenido de eso y que los politólogos y politólogas puedan estar a la par y luchando por las injusticias que sufre nuestro pueblo. Pero bueno, la otra cosa que quería hablar era de qué sirve hablar todo esto de la reforma si después tenemos un montón de falencias en lo que es nuestra carrera. Como por ejemplo el tema de los cupos en cátedras, el tema de las cátedras únicas,
También los concursos de esas cátedras, la democratización, la transparencia de eso, que sea público. Estamos en una era donde poner el tema de las cátedras en una cartelera no mueve. Sí, está bien. Creo que hay que actualizarse también en eso, ¿no? Y que todos y todas podamos saber qué pasa con esos concursos, que no sean los kioscos de lo mismo de siempre. Y también en base a los talleres de investigación y todo eso, hay que ponerse a discutir un poco de el presupuesto, y ahí hay que entrar a revolver un poco los papeles de la UBA, el presupuesto para esas cátedras nuevas, para esos talleres de investigación. Sí, está bien. Y un poco, bueno, me están apurando. Podemos seguir hablando en la comisión. Nada, ¿qué tipo de politólogos y politólogas crea la carrera actual? Una carrera que hace actores de mercado, del Estado, burocráticos, o si queremos ser actores sociales que estemos con el pueblo, con las demandas y necesidades de nuestro pueblo. Sí, voy cerrando. Y bueno, nada, queremos más que nada también una carrera que sea crítica del Estado, de las relaciones de la sociedad con el Estado. Y voy a citar a Mariátegui, que dice: la política hoy es la única gran actividad creadora, y nosotros sumamos creadora de conciencia popular y creadora de poder popular. Gracias, Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Alejandra Almada, soy estudiante ya en los últimos años de la carrera y militante de la UJS, el Partido Obrero, la minoría estudiantil en el Consejo Directivo. Antes que nada, arrancar, por supuesto, con una crítica a la forma en que se estaban llevando esta audiencia pública y cómo se fueron llevando las últimas jornadas de debate sobre la reforma del plan de estudios, que entendemos no es la correcta. Una discusión de espalda a los estudiantes, de espalda a la comunidad educativa, a los estudiantes y los docentes y los graduados, termina siendo simplemente una serie de deliberación, se monta toda una deliberación que es una ficción. ¿Por qué? Porque cada una de las intervenciones que acá estuvimos escuchando en estos 2 días, algunas de ellas que pueden aportar una gran cantidad de datos y que pueden ser interesantes, terminan quedando en el aire por tratarse estas de jornadas no vinculantes, es decir, que no son resolutivas y terminan siendo una farsa democrática para encubrir que acá hay sectores que dirigen la carrera y dirigen, por supuesto, la facultad, que lo que quieren hacer es repartirse y acomodarse tanto en las materias como en la carrera y en distintos cargos de la facultad. De hecho, la reforma, si cada uno estuvo viendo los documentos que presentó la dirección de carrera, es una reforma que no viene a resolver los problemas históricos que tenemos los estudiantes y los docentes en esta facultad, que ya los conocemos, la escasa oferta horaria que hay, la escasa oferta de optativas y seminarios, que siempre son de las mismas cátedras, de los mismos docentes, casualmente amigos de la gestión de la carrera. Dicho sea de paso, estamos ya terminando el mes, estamos ya en octubre y todavía no hubo una convocatoria de la Junta de Carrera para discutir la oferta de seminarios y optativas, o por lo menos los que no somos parte de la Junta no estamos enterados de que esto haya pasado. Es decir, es un reclamo histórico la reforma de la carrera que tenemos los estudiantes, graduados y docentes hace tiempo, pero que los sectores que la dirigen, sean los radicales de Alternativa Académica, Clivaje, todos estos grupos que se estuvieron mencionando, o sean los sectores kirchneristas, que lo que termina haciendo es una repartija de materias y de cargos que no resuelve ninguno de estos problemas, ni siquiera los plantean en los documentos y ni siquiera se planteó en ninguno de estos 2 días en los que concurrimos a esta audiencia. De hecho, casi que la propuesta que propuso la dirección de carrera agravaría estos problemas. Por ejemplo, la oferta de optativas y seminarios, que ya de por sí es escasa, ahora se volvería más rígida con este pase de materias optativas a materias selectivas, que no se entiende muy bien a qué responderían esas materias selectivas, qué pasa con las materias optativas que no forman parte de las materias optativas, qué pasa con esos docentes. Hoy en día nuestra carrera tiene más de 100 docentes que dan clase de forma gratuita y esta reforma y ninguna de las intervenciones de ninguno de los espacios políticos que escuchamos estos 2 días mencionó siquiera este tema, siendo los docentes, por supuesto, un pilar fundamental de nuestra carrera. Y termina siendo una reforma que lo único que busca es adaptarse a los lineamientos tanto del Ministerio de Educación, del Rectorado, e incluso de la Ley Superior Menemista. Porque una de las cosas que se mencionó, así off the record, que no se llegó a profundizar siquiera, porque ninguna de las cuestiones que se plantearon desde que empezó el debate por la reforma fueron explicadas, aparece el tema de la tesina.
¿Qué pasa? Ya sabemos incluso cómo funciona la tesina en otras carreras, actúa como un filtro para las carreras y también sabemos que es un paso previo, un criterio, es un requisito que pide la CONEAU, este organismo nacional que lo que busca hacer es degradar los títulos de las instituciones públicas para equipararlos con las instituciones privadas, recortando contenidos de grado para pasarlos a los posgrados. Ahora bien, nosotros planteamos que la reforma del plan de estudios por supuesto que es necesaria, pero no puede ser discutida a escondidas de los estudiantes y sin plantear los problemas concretos. Mucho menos no se puede dejar de mencionar el marco general en lo que se está dando, donde hay una tendencia cada vez más profunda del capitalismo hacia una descalificación de la fuerza de trabajo universitaria, hacia la precarización laboral de los becarios de investigación, es decir, hacia una tendencia hacia la mercantilización del conocimiento que termina siendo una producción en serie de acuerdo a las modas o los lineamientos de los países imperialistas o de acuerdo a las modas que van armando las distintas academias. Entonces, insisto, para nosotros una reforma desde el punto de vista de las necesidades y las demandas de los estudiantes, de los docentes, no puede ser en un aula a cuatro paredes, sin convocar a los estudiantes, sin llamar a ningún tipo de participación real, donde los estudiantes puedan venir, levantar la mano y que eso quede plasmado en la reforma posterior. Esto termina siendo simplemente una pantomima para los sectores que dirigen la carrera. Ahora bien, nosotros por lo menos entendemos que de hecho esto que aparece otra vez, vuelvo a remarcar lo de la tesina, que insisto es un requisito de la CONEAU, que está adaptado a los cánones tanto del Banco Mundial, de las Naciones Unidas e incluso de la propia Iglesia, que solo por dar un ejemplo es una de las razones por la que hoy en nuestra carrera el contenido de perspectiva de género es casi nulo. Y eso explica que el problema de la mujer en general y el problema de la mujer trabajadora particularmente, es decir, la mujer como la expresión de los sectores más explotados, de los sectores populares y de la clase obrera, hoy está ausente en nuestra carrera y por el contrario lo que prima en la carrera de ciencia política es un carácter oportunista, competitivo y carrerista que nosotros rechazamos de plano, porque entendemos que está muy por detrás de lo que debería ser la comunidad académica que pueda colaborar y cooperar colectivamente para poder avanzar en un conocimiento crítico, plural, democrático y progresivo. Ahora también lo que nos llama la atención, y con esto voy cerrando, es cómo, a diferencia de las jornadas pasadas, los sectores de los distintos espacios políticos que dirigen la carrera y que están en la junta de carrera, antes celebraban y se notaba mucho consenso en estos espacios políticos y de repente estas distintas camarillas académicas ahora parecieran tener un cortocircuito entre sí, que lo que demuestra una vez más es que esta reforma termina siendo una repartija de cargos donde cada sector quiere quedarse con un pedazo mayor. Nosotros desde la UJS del Partido Obrero rechazamos que la reforma de la carrera sea simplemente de acuerdo a los intereses de los sectores que la dirigen y al contrario proponemos jornadas de debate que sean resolutivas, llamando a la participación y ampliando la convocatoria de estudiantes, docentes y graduados, donde se puedan discutir cada una de las problemáticas desde la oferta de optativas y seminarios, la oferta de horarios, donde se discuta por supuesto la regularización de los cargos docentes y la aplicación del convenio colectivo de trabajo y donde también se discuta la inserción laboral que vamos a tener los politólogos cuando terminemos la carrera y ahí nosotros tenemos una propuesta de que tiene que existir una orientación en comunicación, por ejemplo, teniendo en cuenta que muchos estudiantes cuando se reciben se dedican a esto. Gracias Alejandra, les agradecemos a todos, damos cierre a la audiencia pública.